Bueno, ¿están entrando todavía o ya están hasta ahí? Un ratito, enseguida vuelvo. Bueno, chicos, hoy nos toca hablar un poco de la microbiología y su relacionamiento con enfermedades infecciosas. ¿Vamos? Bueno, entonces nosotros tenemos que empezar un poco a ver qué relacionamiento existen. A mí me parece que está antes, hay algo antes, ¿verdad? A ver, relación que existe entre los seres vivos y entonces tenemos que ver este relacionamiento. Bueno, ¿cómo Doctora, acá? Sí, ahí. una ¿Cómo? consulta. Sí, señor. ¿Qué página del libro estamos desarrollando? Nosotros vamos por cronograma, no, yo no puedo decir página, porque de repente puede estar en la última página como puede estar en la primera página. Hay un programa y entonces el programa habla de enfermedades infecciosas, relacionamiento de las enfermedades infecciosas. Yo te puedo decir por unidad, ¿verdad? Después de hablar microbiota, se habla un poco de epidemiología, los métodos que se usan y los relacionamientos que existen, por ejemplo, entre huésped, microorganismos, la interacción que existe entre los microorganismos, la patogenicidad, virulencia, microorganismos que son oportunistas, patógenos, pero hablamos primero de estos para que se pueda entender, ¿me entienden? Sería entre la unidad 2 3 por ahí, según el programa que presente el doctor, ¿ok? ¿Está bien? Porque ya hemos hablado de acción de los agentes físicos, o sea que esto primero tendríamos que desarrollar para que se entienda. ¿Estamos? ¿Sí? Y Sí. tienen porque estos son compendios de muchos libros que nosotros sacamos, ¿me entienden? De repente tenemos todo el libro del doctor Canese o también tenemos libro Murray como consulta, libro Pratt, y entonces hacemos planchas así para poder. Te estoy contestando lo que me preguntaba, ¿sí? Contesto a la pregunta que me hicieron, ¿sí? Entonces, el profe ahora les va a pasar seguro el cronograma, no les dio todavía. ¿Eh? No, profe. No, doctora. Consulte, perdón. Entonces tenemos que consultarlo a la doctora Ana y hablar también con el profe, porque yo desarrollo lo que se me designa, ¿ok? ¿Sí? Bueno, no, acá hacemos no hay que vamos a aprendernos de memoria, pero para tener un concepto, ¿verdad? Cuando, ¿en qué momento estas son relacionamientos de seres biológicos, ¿verdad? Diferentes, muchas veces especies diferentes, y acá decimos que cuando existe, por ejemplo, una relación entre dos seres vivos,
Entonces puede ser que uno sea menor tamaño, otro mayor tamaño, y entonces estos seres vivos crece y se multiplica a expensa de otros. O sea, por ejemplo, y qué le va a hacer ese que está multiplicándose y creciendo a expensa del otro? Le puede producir un daño, como puede no. Y cuando no produce daño, vamos a hablar de un comensal. Pero cuando le produce daño, este, podemos considerar los parásitos. Y pueden ser, esto es lo que, por ejemplo, yo tengo un parásito y él se está alimentando de los nutrientes que yo tengo que aprovechar para seguir sobreviviendo. Vamos a poner el ejemplo del anquilostoma. Anquilostoma banal es un parásito, un gusano redondo, que después de hacer todo un ciclo de vida, se instala en el intestino. Y entonces se adhiere a la mucosa intestinal y está ahí, como tiene dientes y se adhiere a la mucosa, ellos necesitan de sangre para alimentarse. Y están chupando nuestra sangre. Y entonces, como consecuencia, ¿qué le va a ocurrir al paciente? Si tiene bastante cantidad de esos parásitos que se están alimentando ahí a su costilla, ¿qué le va a pasar al paciente, a la persona? Va a estar normal, va a estar Anémico, anémico, anémica. va a estar anémico, ¿por qué? Porque pierde sangre, aparte de que el parásito está chupando su sangre, como ellos tienen unos dientitos, se adhieren a la mucosa, aparte de eso ellos producen una sustancia que es anticoagulante. Entonces, cuando hay una anticoagulación, la persona o el paciente está sangrando. Acá son microsangrados, pero sumando en el tiempo, eso se vuelve bastante considerable. Entonces la persona puede anemizar, a lo mejor no se le da importancia y pasó un año, 2 años, 3, y después ya no da más porque no se repone nada. Ante ese desorden, por ejemplo, yo tendría que estar tomando un antianémico, vitaminas. En todo caso, hay veces que se hace transfusión por problemas de parasitosis. Puede llegar a bajar tu hemoglobina a 2 gramos, como hemos tenido casos, ¿verdad? Con glóbulos rojos de 1.000.000, 1.200.000. Y entonces, ¿qué hacen los glóbulos rojos? Yo pregunto. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Transportan oxígeno, doctora. Transporta oxígeno a los diferentes órganos, sobre todo al cerebro, y también ¿qué transporta? ¿Qué también tiene? Que dentro de ese glóbulo rojo hay Hemoglobina. hemoglobina, Hemoglobina. hemoglobina. Y entonces la hemoglobina está relacionada con la porción de hierro. Y todo eso están todos relacionados. Y entonces, no hay hierro, la hemoglobina está baja, no hay suficiente oxígeno para transportar, la persona camina 2, 3 pasos y se cansa, y después eso repercute sobre la parte cardíaca, se agita, no puede respirar, cada 2, 3 pasos camina y se queda porque se cansa. Y muchas veces eso puede deberse a una parasitosis, no precisamente que esté sufriendo del corazón de rebote, el corazón trabaja más, todo, se dan cuenta, está todo encadenadito. Y bueno, eso es lo que ocurre en el caso de parasitismo. Y entonces, quiere decir que hay que tener en cuenta lo primero. Entonces yo les recomiendo, cuando ustedes tengan que estar haciendo pedidos, aparte de pedir los estudios de rutina, un hemograma que es muy importante, una orina, se haga un poco materia fecal al paciente. Es obligatorio eso, hay que hacerlo. Porque acá la gente no tiene la costumbre de decir, vamos a buscar un poco de parásito, porque hay diferentes tipos de parásitos, por ejemplo. Y entonces nosotros tenemos Frotis, que buscar, entonces lo que hay que pedir, ¿verdad? ¿O cómo? perdón, Frotis de materia no, fecal, entonces o cómo. no,
tenemos que pedir un coproparasitario, estudio coproparasitario, puede ser simple, es de una deposición. Seriado, cuando yo recojo varios días la materia fecal con una sustancia que le conserva, un conservante. Y entonces ahí yo me puedo encontrar que tu paciente tiene anquilostoma, puede tener ascaris, puede tener giardia, y entonces todo eso son dañinos. Entonces yo lo que tengo que hacer es muy sencillo, darle un antiparasitario y eliminar los parásitos y después darle al paciente un poco de vitaminas, nutrientes, para que pueda reponer sus energías, ¿verdad? Muy sencillo, ¿eh? Que pensar que está todo sofocado, entonces se tiene que hacer un electrocardiograma, un ecocardio, un eco lo otro, y a lo mejor porque esta repercusión hace sobre este órgano que es importante por la deficiencia de oxígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es eso? Rebota todo. Bueno, entonces le produce daño. Entonces, si hablamos de parásito estricto, decimos que es produce una enfermedad que se encuentra parasitando, ¿verdad? Parasitando a ese individuo. O si es facultativo, cuando pueden ocasionar o no pueden ocasionar la enfermedad, según las circunstancias. Porque yo puedo encontrarme también que hay parásitos que son comensales y no le hacen nada. Pero el estricto es el que produce la enfermedad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, pues yo le voy a hacer resumido, yo le puse ahí, se le puso esto para que ustedes tengan como una orientación, una guía. Ustedes tienen que sacar su conclusión de eso y no aprenderse de memoria. Que es un parasitismo cuando es estricto, cuando produce una enfermedad cada vez que se encuentra parasitando, o facultativo cuando puede o no ocasionar sí o no enfermedad, según el estado también del paciente. Ahora, es un comensal cuando un organismo se asocia, o sea, viene un parásito que viene de afuera, como por ejemplo, una ioameba o una endolima o una ameba E. coli, y entró porque a mi organismo con agua contaminada o, por ejemplo, yo consumo mucha verdura cruda y no puedo, y no se lavó bien y puede ser que esté contaminado con ciertos parásitos que no hacen daño. Y entonces esto se denomina comensal cuando los dos organismos se asocian, o sea, sin producir daño. O sea, mi organismo recibe a ese parásito que tampoco me hace daño. ¿Qué es lo que hace? Se alimenta nada más que los desechos, lo que yo ya no consumo, lo que no aprovecha mi cuerpo, ellos comen y están ahí. Están viviendo a expensas de otro, pero no le causa daño, no causa daño. Entonces dice, no le causa daño al hospedador. ¿Y el hospedador quién va a ser? ¿Quién va a ser el hospedador? O huésped. ¿Mm? La persona. No, la persona que le recibe al parásito es el huésped o el hospedador. Es como que vos recibieras una visita en tu casa y le tenés ahí en tu casa y le estás dando de comer, ¿verdad? Es un hospedador, por un comensal, quiero decir. Te invitaste, quédate a comer hoy con nosotros, ¿verdad? Y no hace daño. Sin embargo, el parásito es cuando ya está a expensa de otro ser vivo. Y mutual es de dependencia, mutualismo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, están obligados el uno con el otro. Formamos una caja mutual, por ejemplo, hablando rápido y pronto. Ustedes ponen una suma, yo pongo otra suma, y con eso tratamos de mantener un equilibrio. Pero dependemos uno del otro, porque si yo no pongo el aporte que tengo que dar hoy, se va a desequilibrar ahí, ¿verdad? Entonces, son de dependencia, el mutualismo. ¿Se entiende? ¿Sí?
Siguiente. Siguiente plancha. Espera, a ver. A ver. Mutualismo. Ahora, depredador, ¿cómo designarían? Es todo ser vivo que va a atacar al otro para alimentarse de él. Por ejemplo, el tigre es un depredador, ¿verdad? Le ataca a otra presa porque tiene que comer, ¿verdad? Entonces, es todo ser vivo que ataca a otro para alimentarse de él. Es un ejemplo. Entonces, estas son diferentes definiciones que vamos a estar usando constantemente y por eso es que estamos pasando, ¿verdad? Para que se tenga una idea, como un glosario. Ahora, siguiente, el huésped o hospedador. Entonces, pasamos al siguiente, por favor. Ahí. El hospedador o huésped también es el que va a albergar a un microorganismo o a un parásito. Por ejemplo, yo puedo albergar, tener conmigo, yo puedo ser un portador si hablo de organismos pequeños como bacterias, yo puedo ser portador de estafilococo, por ejemplo. Puedo tener en la nariz, en las fosas nasales, y no me doy cuenta. A mí no me hace nada, pero a otros sí, que tienen sus defensas bajas. O en el caso de parásitos. El parásito, entonces yo huésped le recibo al parásito. Y entonces, este huésped puede ser definitivo. ¿Qué quiere decir? Es el que va a albergar a las formas desarrolladas o las formas adultas sexualmente maduras del parásito. Acá le mencionamos a la Taenia solium. No se preocupen de los nombres porque después se van a ir familiarizando con el correr del tiempo. Se van a ir familiarizando y esto vamos a dar cuando lleguemos a la parte de parásitos. Estos son ejemplos. Entonces, Taenia solium, por ejemplo, es el hospedador definitivo. ¿Quién va a ser? En este caso va a ser el humano, porque allí se desarrolló sexualmente y maduró el parásito. Llegó adulto. Este es definitivo. Ahora, cuando hablamos de huésped intermediario, es cuando se desarrolla o hospeda una parte del ciclo del parásito. La forma larvaria, por ejemplo, como hablamos de Taenia solium, acá hablamos de Taenia solium, es la que tiene que ver con el cerdo. Entonces, en ese caso, el intermediario va a ser el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo comió algo del ambiente y ahí seguro que tragó el huevo de esta Taenia que estaba disperso en el ambiente. Al tragar eso con lo que come, esa oncofera, se dice, esa larva del parásito va a ir por circulación y se va a instalar en la mucosa, en la parte muscular del cerdo. Y ahí va a crecer, va a formar se va a larvar, se va a enquistar. Y luego, entonces, cuando yo llega un momento que como una carne de cerdo cruda o mal cocida, entonces yo estoy comiendo esa carne contaminada. Y ahí se desinvagina o se desenquista el parásito y continúa creciendo y madura sexualmente y ya llega a adulto. Entonces, por lo tanto, el hombre es definitivo o es definitivo y el cerdo es intermediario. ¿Se entiende? Porque se desarrolló en él una primera fase del ciclo del parásito. Y acá terminó de crecer y se volvió adulto. Entonces, este es definitivo y este es intermediario. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Entonces, ahora, cuando hablamos de un huésped accidental sería cuando el caso de que, por ejemplo, en el parásito
entra en el hospedador, en el huésped, y ¿qué es lo que pasa? No logra desarrollarse ahí todo su ciclo. O sea que no completa su ciclo. Por ejemplo, tenemos que los perros, los gatos, tienen también parásitos. Hablamos, por ejemplo, que en el caso de los perros, los gatos, está el Ankylostoma caninum, Ankylostoma brasiliensis. Entonces entra en el humano, entra por la piel, y entonces forma todo como una comezón de la piel y va bajo la dermis. Entonces, en ese caso, accidental, ¿verdad? No va a ser su ciclo normal como ocurre en el perro, que se desarrolla, entra y por la piel, pero va y desarrolla en el intestino. En el hombre no va a pasar esa barrera, sino va a quedar en el pie, en la pierna y que pica. Entonces se llama larva migrante cutánea. Eso sería accidental, porque después yo me doy cuenta, voy al dermatólogo, me da el antiparasitario que hago tópico y también tomo el medicamento. Entonces, hay medicamento que se toma para los parásitos, pero en este caso yo voy a usar un medicamento tópico, se dice, que ahí me pongo sobre la piel. Y entonces, ahí yo trato de que se sequen estos parásitos y son destruidos por la parte del sistema inmune. ¿Se entiende? Bueno, entonces esto es lo que forma la larva migrante cutánea. Muy bien. Vamos a ver ahora el siguiente. El siguiente que dice, hospedador paraténico. ¿Qué sería el paraténico? Es un hospedador que accidentalmente ingresó, que no, ineficiente, y que no permite su desarrollo completo del parásito. Entonces, para que siga ese desarrollo o el ciclo de este parásito, se debe pasar a un hospedador que pueda desarrollarse completamente. Por ejemplo, en el caso de Discyllobotrium latum, esta es una tenia, es un gusano plano que necesita de dos huéspedes intermediarios. Uno va a ser un cangrejo de agua dulce que va a tragar la forma activa cuando el huevo del parásito la persona eliminó con su materia fecal, cayó al ambiente, a un ambiente donde hay agua dulce, arroyo, un lago. Entonces, el crustáceo come ese huevo, lo que está dentro se llama coracidio, y ahí se infecta. Luego, ese cangrejo de agua es comido por el pez, y entonces los peces van a ser paraténicos, van a tener una larva que se llama plerocercoide. Pero como el pez pasa por depredación, ¿verdad? Por predación. O sea, no va a haber cambio en la morfología y no va a ocurrir ya un cambio en el pez, pero el parásito se va a desarrollar completamente cuando, por ejemplo, el humano consumió carne cruda de pescado. Entonces ahí el parásito va a desarrollar su ciclo completo y va a llegar a adulto. O por ejemplo, hay animales como los lobos, los osos que sí polares, el perro, el gato, puede comer la carne cruda del pescado y ahí recién se puede desarrollar en el intestino, tanto del humano como de los animales, cuando se come carne cruda de pescado con la larva que se llama plerocercoide. Entonces, en ese caso estoy hablando de un hospedador paraténico. ¿Se entiende? ¿Y cuándo va a ser vicariante? El vicariante va a ser el hospedador accidental que se desarrolla totalmente al parásito en su forma, ya sea de adulto o de larva, pero no participa en el ciclo evolutivo. Por ejemplo, acá va, Echinococcus granulosus es un parásito, es una tenia
del intestino del perro y en él se desarrolla totalmente. Pero en el humano no va a ser ese mismo ciclo. Va a entrar el huevo, muchas veces yo me puedo contaminar consumiendo verduras mal lavadas del ambiente, agua contaminada del ambiente, con el de esta tenia. Pero ¿qué pasa? Yo trago eso, pero como no es su hábitat, no es su huésped, entonces no se va a desarrollar. Entonces en ese caso el humano va a ser vicariante. Como consecuencia puede ir, por ejemplo, por la circulación a ubicarse en algún órgano sensible, el hígado, puede ir al pulmón, puede ir, por ejemplo, al cerebro y va a desarrollar lo que se llama un quiste, se va a enquistar ahí y se va a llamar quiste hidatídico, se llama en ese caso. Este caso es entonces un hospedador vicariante. El hombre, el humano, es vicariante para este tipo de parásitos. ¿Me explico? Bueno, siguiente. Ahora, ¿qué es un vector? Va a ser un ser vivo que va a vehiculizar, o sea, va a llevar al parásito patógeno o al microorganismo para transmitir una enfermedad. En este caso podemos hablar, si yo me refiero a un parásito, vector mecánico. Mismo si me refiero a una bacteria, ¿verdad? Un ser vivo. Puede ser, por ejemplo, se han hecho estudios que las hormigas que circulan ahí por los hospitales y eso, porque por ahí también hay, ¿cómo que se llama? Estos contaminantes, cucarachas y eso. Entonces, pueden estar transportando algunas bacterias, algunos microorganismos que están por ahí en el ambiente, como así también un ser vivo que pueda estar transportando a un patógeno para transmitir una enfermedad que sería, por ejemplo, en el caso del humano, eh, un vector mecánico se dice. Por ejemplo, las moscas que se pasean por todos lados, se van, se posan sobre las materias fecales en las letrinas, se pasean por los ambientes, también las cucarachas que transportan los microorganismos. Donde se posaron ellos, llevan, arrastran eso sin sufrir ningún cambio. Sin embargo, el vector, ese es el vector mecánico. Sin embargo, vector biológico va a ser aquel vector en donde se desarrolló una parte del ciclo. En este caso, por ejemplo, si le tomamos al mosquito, yo no voy a hablar del mosquito del género Aedes. El género Aedes transporta algunos virus, como el virus del dengue, el Zika, chikungunya, fiebre amarilla, etcétera, en quien se desarrolló una parte del virus. Ahora, yo tomo el mosquito Anófeles, es el que tiene que ver con el caso del paludismo, o sea, que produce la malaria, ¿verdad? Este sería considerado un vector que sería biológico. Y dentro del mosquito se multiplicó, cuando él picó, llevó sangre del paciente enfermo y sufre un cambio dentro de la parte media del mosquito. Se multiplica y luego hace su ciclo evolutivo y allí ese microorganismo al cumplir el ciclo de 8 o 10 días, va a la proboscis del mosquito y bueno, el mosquito está listo para ir a picar otra vez. Al picar a otro paciente, ¿qué es lo que hace? Le inyecta la forma evolutiva del parásito y así él se contagia con la malaria. ¿Me entienden? Ay, bueno, entonces dije acá le tomé a la Aedes, que es el que transmite dengue, porque es virus. En este caso, el anófeles transmite, en este momento me estoy refiriendo a estos protozoarios, al paludismo, al género paludismo, y que produce la malaria, una enfermedad. Si se combinan formas de multiplicarse, como son varias veces, varias especies, ¿qué es lo que puede ocurrir? Para cada, ¿cómo que se dice? Para cada caso existen vectores diferentes.
También, en el caso si quiero hablar de la filariosis, también pueden estar participando mosquitos género Anopheles y la Aedes aegypti. La filariosis o la filaria son gusanos redondos que necesitan de un vector para que puedan hacer su ciclo, ¿verdad? Luego, también tenemos el caso de la enfermedad de Chagas. Su agente causal va a ser el Trypanosoma cruzi y su vector va a ser el Triatoma infestam. Ese es su vector. Es una chinche y se llama mal de Chagas, es la enfermedad ya, consecuencia. Entonces, la chinche, o llamado también Sishahuazú, le conocen, ¿verdad? De nombre por lo menos, Sishahuazú, ¿verdad? Bueno, Ya. siguiente. ¿Se entendió hasta acá, verdad? Sí, profe. Hablamos de reservorio, es lugar donde se va a ir a albergar microorganismos. Puede estar el reservorio de bacterias, de virus, como de parásitos. Viene a ser el hábitat natural donde está viviendo y desarrollándose el microorganismo y sirve como un foco para diseminarse. Por ejemplo, si tomamos la brucelosis, es una bacteria que va, o una afectación que va, que ataca al ganado, pero puede llegar al hombre a través de que yo consuma productos crudos, por ejemplo, leche cruda, queso, derivados, me puedo ligar a una brucelosis. El perro, por ejemplo, que tiene que ver con la rabia, ¿verdad? Que es un virus de la rabia. O bien, si se trata de un animal del cual el vector puede captar los microorganismos en la naturaleza. Por ejemplo, la comadreja, que también hace como reservorio para para el Trypanosoma cruzi, o sea, que tiene que ver con la enfermedad de Chagas, que es lo que estuvimos hablando hace rato, la comadreja. Pero las comadrejas van a estar en los entornos de los domicilios, no que va a estar en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que es una fuente de infección? A la que constituye hábitats ocasionales, hábitats ocasionales o ¿cómo que se dice? Hábitats ocasionales o también transitoria de la afectación de la gente que va a producir esa infección. Por ejemplo, la fuente puede ser, ¿qué puede ser? Estas fuentes pueden ser, por ejemplo, objetos que son inanimados, como por ejemplo el agua, el suelo, el polvo, un bolígrafo o esporas, entonces que están siendo transmitidos a través de ese agente inanimado. ¿Y cómo yo le voy a llamar a eso? Se va a llamar fomite. Fomite es un agente inanimado que puede estar siendo fuente de contagio, ¿verdad? El agua circula, pero está contaminada el agua, por eso muchas veces dicen, esa agua está contaminada, no pueden bañarse ahí, no pueden tomar esa agua, porque está contaminado ya sea con bacterias o quistes de parásitos o algo que está en el suelo, el polvo, por ejemplo. El celular es un fomite, la computadora, porque yo puedo estar tocando y estoy contaminando todo porque no veo. Microorganismos, microbio, quiere decir, ¿verdad? Viene de eso. Bueno, siguiente. ¿Qué quiere decir los portadores? Es un individuo que puede albergar a ciertos agentes patógenos. De diversas patologías, diversas enfermedades. Pero esta persona le están eliminando fuera de su cuerpo para ellos no le hacen daño. Entonces yo puedo ser un portador
donde tengo incubando a ese microorganismo. Hecho que puede ser observado en las enfermedades que presentan multiplicación de los microorganismos. Por ejemplo, tomamos la parte rinofaringe, o sea, la parte de las fosas nasales, la parte de la faringe. Y entonces yo puedo estar eliminando con mis secreciones que salen de la nariz o por la garganta, la saliva, el virus del sarampión, de la rubeola, la gripe, la tos convulsa, el resfrío común. Así también puede hacer asientos de este tipo de microorganismos en lugares como en los intestinos, en los pulmones, en los genitales. Entonces, portador durante un tiempo. Ahora puedo hacer portador enfermo, donde la transmisión de la enfermedad se va a realizar durante el tiempo o el periodo en que este paciente esté contaminado. ¿Entienden? Y va eliminando microorganismos. Por eso muchas veces, en el caso de aquella gente que está con tuberculosis, hay que aislarlo, hay que protegerlo y también protegerse la persona. Tiene que tener los utensilios aparte, porque hay momentos que está el periodo de contagio, está eliminando por la tos, por el esputo, está eliminando esos microorganismos al medio externo. Y eso está en la superficie del suelo, y está cortado por el aire y esas cosas, y yo puedo inhalar, ¿verdad? Entonces, en este caso... Doctora, una consulta acerca de ese. ¿Qué es cierto? Hay que los pacientes con TBC, una vez que inician su tratamiento, después de los 5 días ya dejan de transmitir. Y bueno, y si ya deja de transmitir, entonces, pero de todo hay que mantener un poco la parte de, como ahora estamos, por ejemplo, que hay que lavarse bien las manos, que hay que andar con tapabocas en ciertos momentos, cuando hay viento y eso, o también generalmente, no es porque uno sea discriminativo, pero tiene que tener sus cubiertos aparte, su vaso, para evitar complicación con lo que están en su entorno, ¿me entienden? Por eso que es importante hacer estudios de tanto en tanto en la zona de una comunidad para evitar de que haya una contaminación, ¿se entiende? ¿Sí? Después tenemos aquellos que son periodos en que ya está convaleciente. Entonces, hay convaleciente, cuando la eliminación de los microorganismos continúa un tiempo, después que la persona se haya curado, puede estar eliminando, pero esto va a depender de qué característica del agente causal, o sea, si es bien virulento o no, porque hay varias cepas, por ejemplo, si yo me estoy refiriendo al Mycobacterium ácido alcohol resistente, ¿verdad? Así también depende mucho del sistema inmunológico, inmunitario del individuo. ¿Entienden? Si el que está al lado de el entorno de ese individuo enfermo que ya está convaleciente es un poco un inmunodeprimido, ¿qué quiere decir? Un paciente que tiene sus defensas bajas, que por ejemplo, ¿cómo tomaríamos? Que está tomando inmunosupresores porque fue trasplantado. Ese tiene que tener mucho cuidado. Si va a estar en esa zona, tiene que andar con tapabocas y ciertos cuidados, como individual se dice. Los cubiertos aparte, los vasos, todas esas historias. Y después, acá el caso del portador sano, cuando el individuo, sin haber tenido la enfermedad, aparentemente no hizo la enfermedad, pero está teniendo cierto agente causal debido a que hubo una colonización transitoria de ese microorganismo. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, de aquella persona con un alto grado de inmunidad. O sea, él no le hace nada. Y entonces se van a llamar infecciones inaparentes abortivas, las cuales va a pasar desapercibidas ellos, sin que yo no me doy cuenta que está con eso, pero porque tiene una inmunidad bien equilibrada. Él está siendo portador, pero
no le hace daño a él, pero él puede estar haciendo daño porque puede estar eliminando eso al medio externo. Y el que está en su entorno tiene una inmunología muy disminuida y se puede contagiar. ¿Me entienden? ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de los ciclos. Esto es muy importante tener ciclos que se realizan sobre todo en varios tipos de microorganismos, en hongos, algunas veces las bacterias también tienen que ir pasando, hacer un pasaje, pero más yo me refiero, cuando me refiero, por ejemplo, a los parásitos, necesita completar su ciclo evolutivo. Y entonces se dice que un microorganismo tiene un ciclo directo, es monocénico. Cuando este ciclo se va a desarrollar en un solo tipo de huésped o hospedador. Vamos a suponer, estoy parasitada con Yersinia lamblia. Es un parásito protozoario sencillo. Tiene su forma evolutiva, quiste, su forma resistencia, su trofosóito o forma activa. Cuando el medio no le conviene, él se enquista para subsistir. Entonces, la forma de contagio de ese parásito es a través del quiste. ¿Y cómo llega a mí? Cuando consumo agua contaminada o verduras mal lavadas o a través de los agentes mecánicos como las cucarachas, las moscas, etcétera. Ese microorganismo va a ir a contaminarse, a contaminar, por ejemplo, se posa sobre, yo por descuidada, tengo la panera, el pan, sin cubrir con el cubrepan, o el vaso con jugo, dejé así todo destapado, no le puse el platito encima para evitar alguna cosa. Y viene entonces, como es dulce, o la coca, qué sé yo, viene la mosca y se está merodeando ahí sobre el borde del vaso. Después yo vengo y tomo mi jugo, mi agua. ¿Y qué pasa? Esa mosca pudo haber estado paseándose por una letrina donde había muchos quistes de Yersinia. Y entonces yo puedo contaminarme de esa forma. Directamente, ese quiste sin sufrir transformación es depositado sobre el vaso y directamente entra a mi organismo. O sea, ciclo directo monocénico. Cuando su ciclo necesita un solo tipo de hospedador, que va a ser el humano o los animales también tienen Yersinia. Entonces, no necesita de otros huéspedes intermediarios. Pero cuando en el ciclo, que es indirecto, el microorganismo va a necesitar varios hospedadores, como hospedador definitivo también, y un hospedador intermediario para completar su ciclo. Se dice entonces heterocénico. En este caso dice diheterocénico, o sea, dos. Heterocénico es cuando necesita ya más de un huésped intermediario. Y entonces, yo les di el ejemplo hace rato de Bifidobacterium latum. Bifidobacterium latum era una tenia que su huevo es eliminado al exterior en agua, cae en lugares donde hay agua dulce, donde hay un cangrejo de agua que come a ese coracillo. Entonces es el primer huésped intermediario. Después, ese copépodo, crustáceo de agua, viene y es comido por el pez. El pez le come a ese crustáceo para alimentarse. Entonces el crustáceo está enfermo. Entonces el pez se contamina, entonces tenemos el segundo huésped intermediario. Entonces se necesita más de uno. Entonces se dice que es heterocénico. Entonces es necesario para que de esta forma esto pueda completar su ciclo, o si no, no se va a cumplir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entienden?
Siguiente. Bueno, ahora, ya hablamos de toda esa parte, ahora vamos a empezar a hablar en qué consiste la infección. Quiere decir que se usa la terminología de infección para que yo pueda designar o decir que hay presencia de un microorganismo que es patógeno, que puede estar en el interior del huésped hospedador, o puede ser que se encuentre en forma latente, está ahí, pero sin síntomas, y produce después un cuadro clínico de enfermedad correspondiente. Existen microorganismos, por ejemplo, que pueden permanecer en forma latente por largo tiempo. Incluso puede durar toda la vida del operador, como es el caso de Toxoplasma gondii. Es un parásito, es un protozoario que hace su ciclo completo en el intestino del gato. Y el gato que está infectado elimina al medio externo con su materia fecal los oquistes de este parásito. Entonces, este parásito, su oquiste está en el ambiente. ¿Y quiénes se vienen a contaminar? Y otra vez, la vaca, el cerdo, las aves, inclusive el humano. Pues, ¿cómo se va a contaminar? Consumiendo agua contaminada con los oquistes o consumiendo vegetales mal lavados, frutas. También tengo otra vía, eso sería por el oquiste, pero tengo otra vía. Si yo consumo la carne cruda o mal cocida del cerdo que se contaminó, de la vaca, de las aves, yo me puedo contaminar por esa vía también. Y entonces el parásito va a estar dentro del hospedador o del huésped. Y se va a hablar entonces de una infección por Toxoplasma gondii. Entonces, reservándose, o sea, la palabra enfermedad, o sea, decimos que tiene una afectación, la toxoplasmosis, que es la consecuencia ya de estar parasitado por T. gondii. Esto sería para los casos sintomáticos, pero como dice, puede estar latente en un lugar, no pasa nada, pero de repente puede ocurrir una inmunosupresión, bajarle las defensas. En este caso, por ejemplo, puede darse cuando hay pacientes que estuvo contaminado con toxoplasma y después se quedó ahí inactivo, pero después de muchos años, de repente le baja sus defensas. Por ejemplo, se ligó un VIH. Vamos a suponer que este toxoplasma esté enquistado en el cerebro, y entonces puede desencadenar una toxoplasmosis cerebral. Se va a activar por la disminución de sus defensas. La parte inmunitaria juega ahí un papel. No sé si me explico, ustedes están dando también inmunología, así que deben entender. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Y la palabra infestación se va a usar para decir, por ejemplo, ectoparásito. ¿Qué quiere decir? Cuando los parásitos están ubicados en la superficie de la piel, de la piel, por ejemplo. Cuando yo hablo de una ectoparasitosis, hablo caso de los piojos, caso de la sarna y eso. Entonces es un parásito que su hábitat, o sea, va y se ubica en la piel. Entonces yo le llamo ectoparásito. Entonces a eso se le denomina infestación. Y el otro, infección, es la presencia del patógeno en el interior del huésped. Pero la infestación es la ubicación del microorganismo en la superficie de la piel. Se dice ectoparásito. ¿Se entiende? Cuando yo voy a hablar de contaminación, va a ser la presencia de microorganismos vivos que pueden ser patógenos o no, y que están dispersos sobre objetos. Por ejemplo, puede haber este vaso está contaminado, este cubierto está contaminado. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien.
contaminación. Esas son terminologías que es muy importante tener en cuenta porque siempre vamos a estar usando. Por eso que se le está pasando esto. Cuando se habla de un periodo de incubación, es el tiempo que transcurre desde el momento que se contagió, que ingresó el agente patógeno al huésped, hasta el momento que aparece el primer síntoma de la enfermedad. Hay un periodo de incubación para la gripe, decimos, cuando el virus de la gripe, que puede ser entre 3-4 días, ¿verdad? Entonces, eso es, se dice, periodo de incubación. Cuando hablamos de bacteremia, virulencia, fungemia, quiere decir cuando, por ejemplo, la bacteria está afectando la sangre, presencia del microorganismo en la sangre, que puede ser en forma pasajera. ¿Y cómo yo voy a detectar? Haciendo un cultivo de la sangre, en este caso que se llama hemocultivo. Entonces, bacteremia cuando hay bacterias, viremia cuando hay virus en la sangre, hongos como Candida albicans, por ejemplo. Parasitemia, cuando yo puedo estar encontrando en cierto momento en la sangre formas evolutivas de plasmodio, por ejemplo, o de Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Entonces yo puedo confirmar esto, por ejemplo, haciendo un extendido de sangre y coloreo y miro los parásitos dentro de los glóbulos rojos en el caso del plasmodio. Y en el caso de Chagas, voy a encontrar la forma evolutiva de tripomastigote circulando en el plasma del paciente. ¿Me explico? Entonces yo puedo demostrar eso por estudio de sangre o por cultivo. Y cuando voy a hablar de una septicemia, es una terminología que se usa con el caso de la bacteriemia. O sea, la bacteria produce una sepsis, o sea, una infección generalizada por la bacteria, lo que está circulando por en la sangre, ¿verdad? Consideran que hay una implicación bastante delicada en este caso. Bueno, entonces eso es septicemia. Es grave porque ahí hay este microorganismo y se habla entonces de bacteremia. Y así también yo le puedo agregar una sepsis con P, no sepsis con X. Sepsis diferente, ¿verdad? Bueno, siguiente. Entonces, la sepsis es lo que se usa es sinónimo de infección generalizada o sistémica. Entonces se dice séptico cuando se está cada vez para designar a un individuo que está infectado por un microorganismo por una sepsis, o sea, una infección generalizada, ¿verdad? Actualmente el término sepsis se propone para cuando se habla de una situación clínica donde está evidenciando la presencia de la infección más ya sea de un microorganismo. Y esto se va a estar manifestando, por ejemplo, clínicamente, ¿verdad? Va a haber temperatura alta, fiebre, va a haber taquicardia, la respiración va a estar alterada, va a haber elevación de los glóbulos blancos y con una neutrofilia, ¿verdad? Y cuando muchas veces el sistema el celular está ya sobrepasado por la cantidad de leucocitos y neutrófilos que tienen que enviar para enfrentarse a esas bacterias o a esa infección. Entonces, los neutrófilos casi ya no maduran, salen los neutrófilos en banda 6, en la sangre periférica. Porque generalmente el neutrófilo, cuando madura, tiene mínimo 3 núcleos, puede tener 4, 5. Pero cuando aparece en forma así como no es riñón, como un choricito encorvado, entonces en banda se dice. ¿Bien? ¿Se explica? Entonces, la fiebre es un toque de alarma
y la leucocitosis. Esto vamos a ver cuando hacemos un hemograma, este estudio de la sangre y la diferenciación ¿cómo que se dice?, de los elementos blancos. Y acá en este caso, la elevación de neutrófilos puede ser que tenga un 90% de neutrófilos, de los cuales la mayoría tienen en forma de banda, como un riñón así, ¿verdad? Bueno, ahora el síndrome de Sepsis, como se va a definir como una evidencia que hay una alteración, ¿verdad?, de órganos, muchas veces hay hipoxemia, lactato elevado en la sangre, y muchas veces el paciente, su conciencia está un poco alterada, está delirando o algo. Entonces hay siempre una alteración a ese nivel. Siguiente. Después vamos a hablar de los síndromes de respuesta inflamatoria. Un término que los especialistas de terapia usan esto, ¿verdad? Y corresponde entonces a variedades de cuadros clínicos que tienen que ver con la naturaleza infecciosa. Entonces, de acuerdo a esta última definición, los pacientes con sepsis pueden considerarse como un paciente, como un subgrupo de pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria. Ahora, después yo puedo hablar de lo que ocurre la flora microbiana habitual. ¿Se acuerdan que la otra vez hablamos de microbiota? Son microorganismos que tenemos ya nosotros, que durante la vida intrauterina el niño vive en un medio estéril, donde no hay bacterias, nada. Pero al nacer, entonces, después del canal del parto, ahí empieza la colonización. Y muy pronto estos microorganismos se van a ir a dispersar, ¿verdad?, en regiones anatómicas, que, por ejemplo, que tienen relacionamiento con la parte externa. O sea, va a haber, por ejemplo, microorganismos en la boca, en la nariz, oído, esófago, el estómago. Por ahí los microorganismos pasan, no se quedan por la acidez. Después van al intestino, hay una flora, una microbiota ahí. La vagina, tenemos al lactobacilo acidófilo. Entonces, esta flora microbiana va a ocupar esa zona en un individuo normal. Va a ir a todos los territorios que estén libres. Esta flora microbiana o microbiota, como dije, van a estar dispersas en los diferentes lugares que también están recibiendo como defensa esto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en ¿cómo que se dice? Los alveolos, bronquio y tráquea, tienen poco, no tienen casi microorganismos, debido a la existencia de varios mecanismos de defensa mecánicos. Por ejemplo, hay cilios, células epiteliales que empujan hacia que circulen esos microorganismos y no se queden ahí. Entonces, también participa ahí el proceso inmunológico. Bueno, siguiente. Ahora tenemos que ver un poco por dónde ingresan y por dónde salen también los microorganismos. Por ejemplo, la salida de estos microorganismos pueden ser yo por ejemplo, puedo estar escupiendo y entonces por medio de una tos, el escupo, salen microorganismos que pueden estar en los pulmones, ¿verdad? Son eliminados al exterior y entonces adoptan un proceso infeccioso, o sea, van a ser de contaminante. Por ejemplo, un paciente que tenga un Bacillus o un Mycobacterium, tose, tiene un catarro ahí, escupe en el ambiente. Y no, sin cuidado, ¿verdad? Y eso queda ahí y después se puede expandir y sirve como una fuente de contagio. Ahora, por donde también los microorganismos, la entrada de los microorganismos, se dice puerta de entrada. En algunos casos
microorganismos pueden entrar por diferentes puertas de entrada. Puede ser por la piel, puede ser por la inhalación, por la boca, vía sexual, etcétera. Eso sería la entrada. ¿Y cómo se habla de mecanismos de... Ahí se me fue mi flecha. Mecanismo de transmisión es cuando se está... es fundamental conocer esto, ¿verdad? La cabalidad, porque son microorganismos o parásitos que se encuentran en el o salen del cuerpo y poder evitar que uno se pueda transmitir con estos patógenos. Por ejemplo, mecanismo de transmisión, hay enfermedades que pueden transmitirse sexualmente, ¿verdad? Entonces, infección de transmisión sexual, ITS, por ejemplo, la sífilis, su agente causal Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis es un parásito, un protozoario que se puede transmitir sexualmente. Por ejemplo, Candida albicans es un hongo que se puede también transmitir sexualmente. Dentro del grupo ITS, infección de transmisión sexual. Ahora, el mecanismo de transmisión puede ser por contacto directo. ¿Qué quiere decir eso? El enfermo o el portador de estos procesos infecciosos, ya sea de la piel, de la boca, los genitales, las principales infecciones se contagian por contacto directo. Son, por ejemplo, que la transmisión sexual que les mencioné, ITS. Antes decía, van a encontrar libros que dice ETS, enfermedad de transmisión sexual. Pero no existe enfermedad de transmisión sexual. La enfermedad ya es consecuencia de la presencia del microorganismo. Entonces, una infección causada por el microorganismo que se ocurrió a través de la transmisión sexual. Por ejemplo, como les dije, Treponema pallidum, la sífilis, la tricomoniasis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, bueno, hay varios que podemos dar, clamidias, etcétera. Micoplasma, son bacterias que pueden ser transmitidas directamente a la otra persona. Entonces ahí tienen que ser tratadas la pareja, las dos personas involucradas, después de que se haya hecho el estudio. Por contacto indirecto, productos patológicos o materiales biológicos que vienen de un portador enfermo fueron depositados sobre objetos. Por ejemplo, es el caso del enterococos. Es una bacteria, un coco que se encuentra en el intestino. Es agente muy común en las infecciones que ocurren en los hospitales. O sea, hoy en día se dice infección nosocomial, no se dice más infección hospitalaria, ¿verdad? Se puede contagiar a través de eso, de un paciente enfermo o un material patológico que estuvo en contacto con un paciente sano o alguien que pueda ser de transportador algún objeto. Entonces que está en contacto luego con esta persona y se liga este enterococo. Y eso es cuando ustedes habrán escuchado hablar, hay una infección nosocomial, ¿verdad? Es muy común, sobre todo lo que ocurre entre personal de salud o en cualquier persona que estuvo en contacto con esa persona enferma. Y entonces se transporta en forma indirecta. A lo mejor yo me fui y le toqué, después yo no me lavé las manos, o usé un termómetro que estuvo en contacto con ese paciente y no se desinfectó o cosas así, ¿verdad? La ropa o las manos, como dije, ¿verdad? Hay otros microorganismos que son residentes. El caso de Staphylococcus aureus, el caso de Mycobacterium tuberculosis, el caso del virus de la hepatitis B, todo esto se pasean por esos lugares.
y puede ser bastante delicado, ¿verdad? Que entonces ahí va a soportar condiciones adversas en el medio ambiente y mantiene su viabilidad, o sea que están ahí, son resistentes y se pueden contagiar. Ahora, la transmisión que se hace por medio o por intermedio de pequeñas gotas, gotas que el enfermo elimina. ¿Cómo puede ser esas gotas? Estornuda, tose, ¿verdad? Son aerosoles que se eliminan con la tos. Por eso el estornudo, también al hablar y respirar. Por eso que ahora todos andamos con tapabocas. Porque al hablar podemos estar eliminando gotitas de saliva y por ahí pueden salir los microorganismos que están por ahí, ¿verdad? Estas pequeñas gotas pueden proyectarse a distancia de varios metros. Ahora, por ejemplo, hay algunos estudios que se hicieron en Europa y dijeron de que los que fuman cigarrillos, lo que sea, los fumadores que están fumando en el medio ambiente abierto, eh, chupan pues el cigarro, el humo, y luego sacan. Y con eso pueden salir gotitas. Y parece ser que puede expandirse como hasta 8 metros. Entonces, eso permanece en el aire por un tiempo. Puede estar hasta media hora, dice 20 minutos, por ejemplo, el caso que le estoy diciendo. Y entonces viene otro, inhala. Y entonces ocurre eso. Y si estamos en un medio hospitalario, eso que se estornudó, la tos, en el caso de micobacterium, yo voy a inhalar eso, los microorganismos que están flotando en el ambiente. Caso de un virus, caso de la gripe, etcétera. Y entonces, este personal que se encuentra cerca puede contagiarse. ¿Se está entendiendo? Por medio de pequeñas gotas. Ahora, también podemos contagiarnos, pueden entrar, ¿verdad? Por medio del agua, alimentos que están contaminados con microorganismos. Puede ser en forma directa o por medio de las moscas, cucarachas, esto sea mecánico, ¿verdad? O otros vectores mecánicos que pueden acarrear microorganismos, por ejemplo, el caso de los fomites, como dijimos, ¿verdad? También entran los microorganismos que pueden transmitirse por vía fecal oral. Quiere decir que está eliminando con la materia fecal, pero la persona si va al baño, no se lavó bien las manos, después viene a tocar los alimentos o manipular los alimentos y transmitir eso a la persona que no tiene, ¿verdad? También la transmisión se puede hacer por el suelo y va a ingresar por la boca. O sea, se me cayó el pan o el qué sé yo en el suelo, está contaminado y yo levanto y como otra vez. Esto es muy importante también tener en cuenta los alimentos que son crudos, aquellos que tienen que tener una cocción suficiente, o muchos que se cocinan más o menos, entonces también es un problema. Entonces esto se cumple, esto es muy importante cumplir, sobre todo en aquella gente que son manipuladores de alimentos, eso hay que chequearle constantemente y se niegan muchas veces. Me acuerdo que ahí en el hospital nos pedían que el personal de cocina y comedor se tenían que controlar clínicamente, laboratorialmente y por radiológico. Y tenían que venir, y muchos se negaban a venir. 2, 3 cumplían el reglamento y se ponían grupo, bloque, y ellos protestar, así como esas marchas que hacen ahora la gente de protesta, ¿verdad? Era una lucha, porque tienen que ser controlados. Por ejemplo, están los microorganismos salmonella, estafilococos, que pueden estar, el paciente puede estar, el paciente, la persona, puede estar teniendo eso y son manipuladores de alimentos. Entonces, hay que controlar, pero se negaban, porque yo ya no sé más qué ocurrió ahora, porque yo ya me retiré del hospital porque era muy pesada la cosa. También otra forma que pueden ingresar los microorganismos por el polvo.
la polvareda, que están en suspensión en el ambiente y pueden llevar agentes infecciosos que no nos damos cuenta, por eso se dice microorganismos. Tenemos el agente causal de la Mycobacterium tuberculosis, que es la de la tuberculosis, hantavirus por la orina de las ratas, esporos de hongo que puede afectar el aparato respiratorio, coccidioiditis, histoplasma capsulatum. Todo esto vamos a ver cuando lleguemos a hongos. Blastomisis dermatitis, para coccidioides brasiliensis, etc. Así también entran microorganismos sin estar en las partículas del polvo, que utilizan la vía directa, como el caso de huevos del Enterobius. El Enterobius vermicularis vulgarmente se llama cebollita negra. Y hay otras bacterias como la Legionella pneumófila. Esa puede entrar por inhalación. Se encuentra en el polvo fino. Nosotros no nos damos cuenta que estamos inhalando. Después, otro caso, por medio de los artrópodos. Por medio de los artrópodos. Son vectores biológicos. ¿Quiénes son? Son invertebrados. Le tenemos al mosquito, a las moscas. Son artrópodos, vectores biológicos. Son multiplicativos y estos son los que pueden estar introduciendo microorganismos al cuerpo, abriendo una puerta, por ejemplo, por picadura a través de la sangre o los tejidos. Cada microorganismo cada vector tiene su artrópodo, o sea que es su vector biológico. Por ejemplo, Trypanosoma cruzi, que tenemos, está la vinchuca, Steatoma infestan, su vector. Se encuentran las S de esta vinchuca, el parásito, y va a penetrar por la mucosa, ya sea oral o por herida, que causa este achinche por el rascado. El caso de la filaria, las larvas infectantes del gusano sale por la picadura del insecto hematófago. Va por la proboscis, y en ese caso pues participan, por ejemplo, todos los mosquitos, género Anopheles, género Culex, el género Aedes. Pueden transmitir filaria. También hay moscas chupadoras, esas moscas de la arena, le dicen, que son, ¿cómo que se dice? Invertebrados que pueden estar contaminando. O sea, cuando va a chupar la sangre, ahí les inyecta por la picadura en el sitio. Entonces, estos son los llamados artrópodos, que son invertebrados que vamos a estar viendo cuando lleguemos a la parte de artrópodos, que vamos viendo por parte, ¿verdad? Otra vía de contagio es la vía parenteral. En la vía parenteral, o sea, es por medio de conectar, ¿verdad?, algún catéter o algo, por medio de, ¿cómo que se dice? Por una transfusión, ¿verdad? También es más peligrosa, porque hay microorganismos que están en forma directa en la sangre de los tejidos de las personas. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, virus de la hepatitis B y C, que se inyecta, ya está contaminada la sangre. Entonces, esto va a ser un capítulo muy importante que vamos a tratar en la parte de virología, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, transmisión de infecciones nosocomiales, o sea, del hospital. Muchas veces hay bacterias que son muy resistentes a los antimicrobianos o al antibiótico y son introducidos a través de la sangre, cuando se extracción de sangre o colocación de algún catéter. También entran las infecciones transmitidas por transfusiones, por trasplante de órganos. Por eso que hay que controlar muy bien el paciente, no solamente la compatibilidad. Ya veces no hay casos, se supone, para que estos trasplantes de órganos muchas veces pueden estar con ciertos parásitos que le podemos
¿verdad? O muchas veces el paciente está con esos parásitos y al recibir el trasplante se le activa, ¿verdad? También podría considerarse microorganismo introducido al torrente sanguíneo, ya sea porque se está hablando de vía parenteral. Se introduce al torrente sanguíneo por procedimiento, en el caso odontológico, por ejemplo, cuando hay una extracción de diente, pueden haber microorganismos que están, que son habituales de la boca, los Streptovirus, por ejemplo, etcétera. Bueno, después tenemos objetos mecánicos no parenterales que son utilizados en los hospitales, por ejemplo, la sonda vesical, los endoscopios, los tubos respiradores y eso es terrible. Después está la otra forma, la forma transplacentaria, es la que utiliza los microorganismos que pasan de la madre al niño, al bebé, a través de la sangre por la placenta, ¿verdad? Por todo el cordón. La placenta es permeable hacia el final del embarazo y en ese momento del parto. Por eso que muchos microorganismos pueden contagiar en ese momento. ¿Entiendes? Bueno, a ver, tenemos otra forma de penetración cutánea directa, que es la forma utilizada por varios gusanos, caso de las uncinarias, en los esquistosomas, larvas de mosca, sobre todo la Dermatobia hominis, entran en la piel y forman como un gusanito y uno dice, está toda gusanada esa persona, pero no es gusano, como gusano entendemos, sino son larvas de mosca que penetran cuando hay heridas, por ejemplo. Después tenemos otra que usa por la predación o carnivorismo, por consumo de carne. La forma relacionada con el consumo de carne cruda cuando no se cocinó suficientemente. Entonces tenemos casos de Trichinella spirali que tienen que ver con el cerdo, Tenia saginata que tiene que ver con los vacunos, Anisakis es una especie de gusano también que nos contagiamos por consumo de peces marinos. Ahora, cuando hablamos de zoonosis, la zoonosis es la forma especial de transmisión que involucra el contacto con los animales. Puede ingresar al cuerpo por mordedura o arañazo de gato, por ejemplo, de animales. ¿Cómo que se dice? El arañazo, y que puede ocurrir de animales como son, por ejemplo, los gatos, o pueden entrar, por ejemplo, ahí virus de la rabia, pueden entrar la francisela y otros microorganismos. O también puede ocurrir por mordedura de serpiente, meter algunos microorganismos. Siguiente. Por traumas, o sea, golpes, heridas, quemaduras, los microorganismos pueden provocar heridas en los postoperatorios y producir procesos patológicos. También se encuentra en esta forma de contagio los hongos que se encuentran en el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos un hongo que es el Sporotrichia, que puede ir a producir una afectación por este hongo que entró por esa herida, por una herida producida por astillas, por ejemplo. Esos son los agentes de lo que llaman microcromomicosis. También penetran a través de lesiones que están ocasionadas por espinas. Se clavó una espina o de rosa o una astilla, gente que están trabajando con madera. Y también una bacteria que está en el ambiente, en lugares húmedos, en las piletas, en los baños. El caso de la Pseudomonas aeruginosa, que es lo que ocurre sobre todo en aquellas personas que sufrieron una quemadura bastante considerable a nivel de piel, por ejemplo. Hay que cuidar que no se contagie
con estas pseudomonas. Sobre todo, esto se tiene en cuenta en los quemados, en los pacientes que sufrieron una quemadura en la superficie de la piel. Muchas veces puede ser quemadura a nivel de muslo, tórax, etcétera. Pero cuando la quemadura es general, entonces hay un problema. Siguiente. Después tenemos los microorganismos y parásitos. Puede haber una infección, puede ser endógena, o sea, de ahí adentro mismo uno puede contagiarse, ¿verdad? Hay una destrucción de las barreras de defensa y luego ahí va a producir un daño. Y en el caso de los hongos que se llaman oportunistas, ahí ya está otra la famosa Candida albicans, que son habitantes que encontramos sobre la piel o que están poca cantidad en el intestino. Pero en caso de que haya una reproducción masiva, produce una infección. Ahora también tenemos caso un parásito que es el Strongyloides torcoralis, en pacientes que no tienen defensa, aquellos que tomaban corticoides. Se tomó cuidado de aquellas personas que van a tomar corticoides y a lo mejor está parasitado por el estrongiloides. Por eso yo les digo que es muy importante hacer el estudio parasitológico en las personas. Hay un refrán que yo suelo escuchar que dice, pero todos los estamos parasitados aquí en Paraguay. Pero con eso no resolvemos el problema, porque hay diferentes tipos de parásitos. Hay protozoarios, como la Giardia lamblia, por ejemplo, que puede ser crónica y estar con una gastritis crónica todo el tiempo. O tenemos el Strongyloides torcoralis, por ejemplo, un gusano redondo que entra por la piel. Y puede estar dando vueltas por todos lados y puede ir a hacer, por ejemplo, una infección que puede ocurrir a nivel de piel, pero se va y se ubica, por ejemplo, hace todo un pasaje, ¿verdad?, por medio de la piel. Va por la circulación, pasa por el corazón, pulmón. Yo muchas veces en un esputo puedo encontrar larvas de este parásito. Puede ser que yo esté con una reacción alérgica, se dice que tiene como chilido de pecho, se dice es alérgico, pero es por el pasaje de este parásito. Entonces, al tratar este parásito, yo puedo reducir el problema, ¿verdad? Muchas veces, entonces, acá mismo dice lo del estrongiloides en pacientes con tratamiento prolongado con corticoides, que baja las defensas, y ahí se disemina por todo el cuerpo, puede ir al cerebro y todo esto. Puede hacer afectar la parte digestiva, hacer una gastritis, ¿cómo que se dice? Erosiva, con úlceras, sangrando por la presencia del estrongiloides. Así que hay que tener mucho cuidado este paciente, con este parásito. Porque su ciclo evolutivo es muy diferente. Puede hacer una autoinfección, como puede salir afuera, hace vida libre y después ingresa otra vez. Entonces, es muy especial este parásito. Yo a este le tengo miedo. Entonces, hay que pedir estudio parásito. Y si no sale en la primera vez, si es negativo, puede salir en la segunda, y si no, se pide seriado. Se recoge varios días. Bueno, otra vía puede ser por consumo de vegetales, donde pueden tener la forma larvario intermedia del parásito. Caso de las metacercarias, caso de la fasciola hepática. Esta, por ejemplo, se adhieren al berro. El berro hay que lavar bien las hojas porque ahí se pueden quitar. Otros que entran por la vía nasal, por ejemplo, por la mucosa nasal, ¿verdad? Y bueno. Ahora, a ver un poco, tenemos más. Después tenemos relación hospedador microorganismo. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver
que a pesar de que no existe una definición exacta para definir esto, ¿qué relación existe entre el huésped y el micro? Un momento, para me están llamando. Hola. Bueno.